a seguir construyendo la alternativa, Guillermo del Valle. Creo que hoy gente como vosotros hace más falta que nunca, porque venimos aquí a hacer algo quizás contracultural, que es reivindicar la política con mayúsculas, la buena política, no a nuestro servicio, sino al servicio de los ciudadanos, del interés general y del bien común. Por eso este partido hace falta hoy más que nunca, compañeros, más que nunca. Porque la política en la que cree Izquierda Española no es la política de los amigos de tal ni de los amigos de cual. No es la política de los o las comisionistas. No es la política de la vergüenza ajena. Decía con cierto sarcasmo, el otro día lo comentábamos en un chat, Soraya, que aquella película, aquellos gags sarcásticos de Santiago Segura, ¿no? Aquella película rompedora de los años 90, Torrente, es costumbrismo elegante en comparación con la vergüenza que estamos viendo. Costumbrismo elegante, ¿no? Podríamos hablar de algo berlanguiano. Es peor. Una política del bochorno absoluta, David, que cuando efectivamente algunos que habéis trabajado en la política municipal tenéis que convencer a los vecinos de que las instituciones valen la pena, de que la política vale la pena, de que los políticos son los que trabajan al servicio de los ciudadanos, de sus vecinos, hay que convencerles a pesar de todos estos presuntos y no tan presuntos sinvergüenzas que están utilizando las instituciones a su servicio. Y eso, compañeros y compañeras, no es tolerable en términos democráticos, no es tolerable. Y lo vamos a denunciar un día sí y un día también. También para eso nació y se ratifica hoy Izquierda Española. Un partido de izquierdas normal, en tiempos de constantes anormalidades, que cree en lo que debería creer cualquier formación de izquierdas, en la justicia social, en el bien común y en el principio de igualdad. Algo tan sencillo como eso. Qué fácil se entiende, ¿no? El bien común, la justicia social y el principio de igualdad. 3 elementos constitutivos de cualquier política de izquierdas que hoy han sido enajenados, arrasados, vilipendiados en la política patria por una serie de señores, además, que repletos de arrogancia, repletos de narcisismo, repletos de prácticas autocráticas, instalados en una concepción patrimonialista y autocrática del poder, reparten carnés de quién es de izquierdas y quién no lo es, de quién es progresista y quién no lo es. Y ante ese juego, un partido político como este hace falta porque vamos a contestarles de manera nítida y clara. No aceptamos ninguna repartición de carnés. Este es un partido de demócratas, de izquierdas, que cree en el bien común, en la justicia social y en la igualdad, mientras que otros creen en el poder como proyecto personal a cualquier precio, en el que los ideales y los principios son arrasados al servicio de los intereses. Y eso ni es una política democrática, ni es una política de izquierdas, compañeros. Ni democrática ni de izquierdas. Izquierda Española es un partido político, además, que se niega a participar del sectarismo, de la insoportable polarización que hoy reina en España, que no tiene que ver con la confrontación político-ideológica en buena lid, porque en una sociedad democrática yo acepto, y además creo que es positivo, que haya cierto conflicto, disenso. Sociedades pacíficas y sociedades silentes son sociedades tiránicas, sociedades despóticas, donde no hay derecho a la discrepancia, libertad de expresión, con lo cual esa impugnación de la polarización para que todo sea un remanso de paz a mí no me gusta. Pero me gusta aún menos cuando la política se convierte en una gran ciénaga, un gran barro en el que unos y otros chapotean, en el que abundan los millones de fascistas, los millones de comunistas para ocultar las vergüenzas y las miserias de unos y otros. Porque son principalmente responsabilidades de este gobierno, tan supuestamente progresista, que ocupa las instituciones, que coopta las instituciones, que las privatiza, que niega su carácter común y que nos dice que el Estado de Derecho, que la separación de poderes o que el imperio de la ley son también principios que le tenemos que regalar a la derecha. Vaya disparate, compañeros, vaya disparate. El imperio de la ley, las instituciones del Estado de Derecho
son el gran patrimonio de los más débiles, el gran patrimonio de los que no tienen otra riqueza, otro patrimonio. Defenderlo es la mayor de las políticas progresistas hoy. Defender un Estado de Derecho también frente a las concentraciones económicas y de poder económico, pero desde luego también frente a los que quieren subvertir y retorcer la democracia para introducir por la puerta de atrás o por la de delante prácticas que nos recuerdan a comportamientos despóticos y tiránicos que son incompatibles con una democracia saludable como debe ser España. Eso también es una reivindicación constitutiva de la izquierda e indudablemente de este partido político, de Izquierda Española, compañeros. En estos tiempos que corren es más necesario que nunca defender lo obvio, ¿no? Que la corrupción no empieza con los comisionistas o las periodistas socialistas o los amigos de tal y fulanos de cual con pingües beneficios y ningún oficio. No, no, empieza en la propia constitución de un gobierno que no puede gobernar y que a cambio de 7 votos llega al gobierno para pactar una ley abiertamente corrupta, Soraya. A un grupo, curiosamente, tan progresistas y tan de izquierdas que son, un grupo que es de ultraderecha, que intentó dar, en términos políticos, sí, un golpe de Estado. Digámoslo claro, porque devolver la dignidad a las palabras es también devolver la cordura y la utilidad al debate público, ¿no? Un golpe de Estado en términos políticos. No solo fueron los medios mafiosos, sino también los fines, porque lo que se intentó hacer en 2017 en Cataluña no es una cuestión ajena a lo social, era levantar una frontera para extranjerizar a millones de personas y para decirle a cientos de miles de compatriotas extremeños, andaluces, castellano-manchegos, catalanes también, que no eran puros, que no formaban parte de la comunidad política elegida y que, por tanto, eran expulsados de su país, de su perímetro de ciudadanía, de su perímetro de redistribución, de sus derechos, de sus deberes. Ese proyecto, ese golpe de Estado, es el proyecto más reaccionario que uno se puede echar a la cara. Y es la negación de todos y cada uno de los principios de izquierdas. También para eso hace falta, es imprescindible, este partido político, compañeros. Sin elegir además entre lo malo y lo peor, porque hoy los que deberían presentar a la sociedad española una alternativa se están manifestando, están en su derecho. Pero no sabemos con qué proyecto. Y se lo preguntamos también desde aquí al señor Feijóo, ¿con qué proyecto? ¿Con el proyecto que marca la señora Ayuso o los amigos de la señora Ayuso en el conciliábulo de Milei y compañía, que también hoy están reunidos, para regalarle a Pedro Sánchez, qué favor y qué capote a Pedro Sánchez, el patrimonio de los buenos sentimientos y de la justicia social? Porque son unos señores, Milei y compañía, y otros tantos que se reúnen con Milei hoy, que reivindican el sálvese quien pueda. ¡Qué gran idea! ¡Qué gran idea! ¡Qué gran idea para los que tienen prisa por echar a Sánchez democráticamente! ¿No será darle argumentos a Sánchez, regalarle el patrimonio del blindaje de las pensiones públicas, la subida del salario mínimo interprofesional, los derechos sociales? ¿No sería más inteligente que la derecha analizase internamente qué hace y se dejase de esas bravatas neoliberales consistentes en reivindicar el sálvese quien pueda? España es un país donde hay pobreza, no pobreza energética, pobreza, desigualdad, muchísimas personas que no llegan a ser ciudadanos de pleno derecho porque tienen salarios de miseria, porque viven en la precariedad laboral, porque vivimos en un modelo productivo que tiene unas carencias enormes, porque tenemos unos problemas de vivienda que no se solucionan cuando los ministros se manifiestan contra ellos mismos, como si fueran, como son, eternos adolescentes. Es el síndrome de Peter Pan. Si uno quiere hacer vivienda pública, destine dinero a hacer vivienda pública. Ustedes ya no están en la facultad de la Universidad Complutense, están en el gobierno, tienen el BOE y tienen la responsabilidad de trabajar para que la vivienda no sea un principio rector simplemente etéreo, sino un derecho fundamental en términos políticos, un derecho social si vivimos en un Estado social. Y eso no se puede sacar en campaña para echárselo a la cara al Partido Popular. Es una exigencia de cualquier gobierno de izquierdas. Y este gobierno, tan de izquierdas presuntamente que es, no lo cumple. No cumple esa exigencia y no cumple esa obligación. Por tanto, yo creo que tenemos también la obligación de reivindicar toda esa dimensión social, compañeros. La dimensión social de una política al servicio de todos los ciudadanos y especialmente de los más débiles.
una política en la que se defiendan los derechos laborales frente a la precariedad, un modelo productivo distinto, reindustrializado, que invierta mucho más en I+D, que no compita en salarios de miseria, que es un modelo además demencial a nivel global, Y me preocupa que el Partido Popular tenga también el rumbo tan averiado. Partido Popular que un día depende de los amigos de Ayuso, otro día de Vox, que es un partido de derecha identitaria, y otro día, cuando se cree más centrista y más moderado, aspira, y en Cataluña lo sabéis bien, a repetir el pacto del Majestic, porque esta es una idea que el Partido Popular no ha descartado, que los nacionalistas bajen del monte y que mientras que no den un golpe de Estado, los herederos de CiU, que era un partido con el que estaban muy cómodos, y el PNV, ese gran partido del poder en España, pues seguir gobernando. ¿A costa de quién? Pues de la igualdad, de la redistribución y de los derechos sociales. Con lo cual creo que ni el conciliábulo de los amigos de Milei ni la manifestación de hoy son las soluciones para España. Las soluciones es disputarle la patrimonialización espuria del concepto y los valores de la izquierda a un gobierno que no es de izquierdas, y decir que defender los derechos sociales y la justicia social y defender la igualdad y un Estado fuerte son la coherencia en estado puro, compañeros, la coherencia absoluta, porque solo un Estado fuerte puede garantizar iguales derechos y deberes de norte a sur, de este a oeste en España, de punta a punta, que nadie sea más que nadie sea menos que nadie, que todos seamos iguales. Esa es la bandera irrenunciable de Izquierda Española, compañeros. Y menos mal que he subido sin chaqueta, porque si hubiera subido con chaqueta, imaginaros, Marta, te lo he dicho. Española, Cándido, sí. Como ha sido la izquierda española siempre. ¿O es que acaso, además de regalarle la igualdad territorial a la derecha, la libertad a aquellos que creen en el sálvese quien puede individualista, también le tenemos que regalar la comunidad política, en la cumbre de las grandes ideas? También España, el patrimonio común, la nación común, la patria de todos los españoles, también es de derechas, también es franquista, en ese homenaje póstumo al dictador. ¿Qué es lo que procuró el dictador siempre? Patrimonializar la idea de España, y todo aquel que estuviera en contra de la dictadura, el Partido Comunista de España, los sindicalistas de clase, los socialistas, todos aquellos que lucharon y se jugaron la vida, los anarquistas, contra la dictadura, eran la anti-España, eran los enemigos de España. ¿Y qué nos parecía esa patrimonialización? Tramposa, dictatorial, antidemocrática, insoportable. Y resulta que la izquierda oficial nos presenta el homenaje póstumo a Franco y nos dice, oiga, el dictador tenía razón, España es algo facha. ¿Cómo va a ser facha? España es el gran proyecto de igualdad, es el instrumento de igualdad, es la nación común, es el Estado que redistribuye la riqueza. Claro que defendemos un proyecto común y claro que defendemos un proyecto netamente español, compañeros. Y no cualquier España, una España igualitaria, una España sin conciertos, sin cupos, sin pactos fiscales para los más ricos. Oiga, es que no nos dejan defender esto. Es que nos excluyen del debate público. No es victimismo barato. Nos excluyen del debate público. ¿Cómo se les ocurre a estos tipos que se dicen de izquierdas decir que un partido de izquierdas no puede defender un concierto económico para una región rica para que no redistribuya la riqueza con las regiones pobres, con los trabajadores más pobres del país? Oiga, pues diciéndolo claro, es que, digo más, sin afán de patrimonializar nosotros la izquierda, no se puede ser de izquierdas si uno defiende la redistribución al revés, que los pobres sufraguen a los más ricos. Quien defienda eso, efectivamente, tiene derecho a defenderlo, pero no es de izquierdas. Será neoliberal, será neocarlista, será nacionalista, pero no es de izquierdas. No es de izquierdas, compañeros. No lo es. Entonces os propondría que hiciéramos un ejercicio muy sencillo, que a cada una que nos intenten colar nosotros, firmes, contundentes. ¿Un cupo para Cataluña? No, claramente no, porque esta también es la valentía de este partido, la necesidad, la vigencia de este partido, decir las cosas alto y claro, firmes, no modular los principios.
¿Nos costará más? ¿Nos costará menos? No lo sé, el tiempo dirá. De momento no tenemos grandes patrocinadores económicos, o ninguno, por ser más exacto. Tenemos muchas dificultades logísticas, nos han puesto en la zancadilla unos y otros. Bueno, veamos la parte positiva, seamos optimistas. Tenemos una libertad plena para, en un tiempo de identitarismos en los que cada uno reivindica su identidad, nosotros reivindiquemos la nuestra. ¿Cuál es la identidad de Izquierda Española? La claridad, la transparencia, la honestidad, el no tener nada que ocultar, absolutamente nada, y la defensa de la igualdad radical, la defensa radical también de la igualdad de todos los españoles sin ningún privilegio, ni social, ni económico, ni de clase, ni territorial. Ningún privilegio, compañeros. Eso es un partido de izquierdas coherente y consecuente. Y un partido de izquierdas que también es coherente y consecuente en todo lo demás, que defiende el feminismo de la igualdad y también es coherente en sus acrónimos, que considera que la realidad es realidad, que el identitarismo de género es una fórmula muy progresista teóricamente, pero que en el fondo es misógina, antifeminista y patriarcal, y que por tanto nos oponemos a ello con toda claridad y sin pedir perdón ni permiso a nadie, que defendemos también el Estado de Derecho como principio feminista, igualitario, republicano, frente a los juicios paralelos de aquí y de allá, porque ahora no se ha generalizado, ¿no?, que cuando Podemos quiere arremeter contra Sumar o Sumar contra Podemos, parece que mejor que los tribunales de justicia, los tribunales paralelos en una multinacional norteamericana. Yo prefiero, con todos los problemas, los tribunales de justicia, las garantías plenas y la presunción de inocencia, ¿no? Que defendamos el laicismo frente a las identidades religiosas y culturales, lo cual significa que en un país democrático leyes comunes que nos igualan a todos y libertad religiosa, pero no guetos, porque si hay guetos donde rige una ley religiosa que conculca los derechos civiles, entonces el Estado ¿qué tiene que hacer? Pues garantizar los derechos. Y eso ante los que quieren ponernos la cruz o darnos catequesis, como a las derechas siempre han querido, o desmontar las educaciones para la ciudadanía, en serio, o aquellos que dicen, bueno, contra el catolicismo vale todo, pero el Islam es una religión de progreso, pues el Islam político que niega radicalmente la separación Estado-Iglesia o Estado y confesiones religiosas y que conculca salvajemente los derechos fundamentales de niños, de niñas principalmente y de mujeres, pues no es una religión precisamente de progreso y en todo caso en un Estado laico, no. Ni religiones New Age, ni toda la fanfarria woke, ni nada de eso. Igualdad, ciudadanía y leyes comunes. Es sencillo, se puede hacer desde la izquierda. Lo hace Izquierda Española, invitamos a que lo hagan otros. El campo estaba bastante vacío, pero no nos importaría compartir militancia con otros que pongan la brújula en de nuevo en funcionamiento y en buen funcionamiento. Un partido valiente que habla de inmigración, que habla de seguridad, pero sin caer en populismos. Es que yo creo que es muy sencillo fijar posición, como hemos hecho este fin de semana, sin balancearnos entre despropósitos. Un partido que dice que lo primero en la inmigración son los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, no estamos hablando de mercancías, estamos hablando de personas con derechos fundamentales, que hay que regular políticamente, incluso exhaustivamente la inmigración, absolutamente, porque no podemos tener el modelo del Instituto Juan de Mariana o de Mileo, a que se muevan libremente, bajamos los salarios, desmantelamos el estado de bienestar, porque no queremos el estado de bienestar, no, al revés, protección de derechos, integración, igualdad de derechos y deberes, pero control, obviamente, para no engañar a la gente, porque no se puede engañar y decir tenemos capacidad de recepción ilimitada, eso no es verdad, pero de ahí a derivar a una postura identitaria que diga, oiga, no, usted tiene que integrarse a través de la asunción de la españolidad identitaria, de la catalanidad pura, de la catalanidad étnica, de la vasquidad. Eso a mí me da miedo, porque en España se ha matado, por cierto, a más de 800 personas en nombre del etnonacionalismo, del identitarismo, del racismo y la xenofobia. Y os digo una cosa, hoy los herederos de esa banda terrorista tienen un mando en plaza del gobierno de España, mando en plaza. De ellos depende el gobierno de España. Gente que no ha hecho rectificación ni política ni moral alguna. Por cierto, no solo sobre los medios criminales, también sobre los fines. Porque los fines, purgar étnicamente la comunidad autónoma vasca, el País Vasco, eso es un fin totalitario, antidemocrático. Aquellos que ponían coches bomba y pegaban tiros en la nuca, pero no porque fueran simplemente una mafia, que lo eran, sino porque querían cribar
étnica e identitariamente una comunidad y decir vasco es el vasco nacionalista frente al maqueto, frente al impuro, frente al cacereño, que en este país se ha utilizado el gentilicio de algunas comunidades autónomas para insultar al español de clase obrera, al español pobre, que venía de Extremadura, que venía de Andalucía, a Cataluña, al País Vasco, a trabajar, a levantar con sus manos el conjunto del país y que era explotado en buena medida por las oligarquías nacionalistas vascas y catalanas que gobernaron durante el franquismo y siguieron gobernando durante la democracia. Eso, que es muy incómodo, lo vamos a recordar y lo vamos a decir cueste lo que cueste, porque para decir las cosas claras también nace y se ratifica hoy Izquierda Española, compañeros.